Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Hermanos, vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra del Señor y les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Lucas. Lucas capítulo 6, donde continuamos hoy en este estudio tan precioso de la vida de los 12 apóstoles, 12 hombres que el Señor escogió para representarle y proclamar su evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo. Vamos a dar lectura una vez más a los versículos 12 al 14. Dice así: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser su traidor. Un grupo de 12 hombres con una misión extraordinaria. Realmente fue un honor incomparable el pertenecer a este grupo de personas. Imagínense ser escogidos por el Señor Jesucristo y ser capacitados personalmente por Él para llevar a cabo esa obra incomparable, el establecimiento de la iglesia, la proclamación del Evangelio, la Escritura, el Nuevo Testamento, etc. Por casi 3 años, estos hombres fueron personalmente entrenados por el Señor Jesús. Imagínense, 24 horas al día, 7 días de la semana, el resto del año, casi por 3 años, estuvieron con el Señor hasta que el Señor fue crucificado y posteriormente, después de su resurrección, 40 días después de eso también. Por supuesto, estos hombres fueron capacitados de una manera singular. El capítulo 9 de este Lucas nos dice ahí que fueron dotados con poderes increíbles como apóstoles. Dice el capítulo 9, versículo 1, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar enfermos, etc. Estos hombres recibieron el poder del Señor para sanar, echar fuera demonios, a veces, en ocasiones, levantar muertos. Todas estas señales y poderes milagrosos autentificaban su apostolado, el hecho de que habían sido llamados por el Señor Jesús. Estos milagros y señales demostraban al mundo, a la gente, que habían sido enviados por el Señor y su mensaje tenía que ver, o tenía, mejor dicho, la autoridad y el sello divino. Mucha gente piensa hoy que los milagros y poderes y portentos son experiencias que la iglesia continuamente debe tener. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, esto se limitó a esa época de los apóstoles. Más, si vamos al capítulo 2 de Hechos, allá cuando la iglesia fue establecida en Jerusalén, nos dice el versículo 43, por ejemplo, lo siguiente: que sobrevino gran temor sobre toda persona, y noten la frase esa, y muchos prodigios y señales eran hechas por ¿quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles. No era que toda la gente en Jerusalén tenía, ni todos los creyentes en Jerusalén tenían estos poderes, simplemente o solamente, exclusivamente los apóstoles. También allá en el capítulo 5 de Hechos, creo que es el versículo 12, dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Por mano de los apóstoles. O sea que estos poderes, estos portentos, fueron dados por el Señor Jesucristo a un grupo selecto de personas llamado apóstoles. Cuando hablamos de los apóstoles,
Estamos hablando de ese grupo distinguido de 12 que el Señor mismo llamó y capacitó. Por supuesto, la palabra apóstol quiere decir enviado, y en un sentido todos somos enviados, pero cuando hablamos de apóstoles, refiriéndonos al Nuevo Testamento, tenemos que limitarnos a ese grupo. El apóstol Pablo fue uno de ellos que fue agregado más tarde, y justamente el apóstol Pablo, haciendo defensa de su apostolado, ustedes recuerdan allá en 2 Corintios, recalca o subraya a los corintios que él es apóstol de Jesucristo. Y la razón que él puede decir que es apóstol de Jesucristo, porque su ministerio estaba apoyado por milagros y portentos. Nos dice ahí el capítulo 12, comenzando con el versículo 11 de 2 Corintios, dice así el apóstol Pablo: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada, escuche bien, he sido menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Cuáles? Los 12 apóstoles. Por supuesto, no está incluyendo a Judas, quien fue el traidor, sino que se está refiriendo a los apóstoles que el Señor escogió. A Judas, como sabemos, fue sustituido por Matías. Dice Pablo: aunque nada soy. Pero noten el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Lo que Pablo está diciendo, escuchen, yo soy apóstol como ellos, y la razón que soy apóstol como ellos es porque tengo el poder dado por el Señor Jesucristo de hacer señales, prodigios y milagros. Entonces no podemos decir que hoy hay apóstoles, porque ese grupo fue selecto. Y los únicos que tuvieron el poder de hacer estos milagros, estos prodigios, estos portentos, fue ese grupo limitado. Seguimos. Quería subrayar eso porque a veces hay confusión en cuanto a lo que estamos enseñando. Sin duda los apóstoles del Señor fueron llamados a una tarea incomparable en la historia de la humanidad. Pero lo que estamos observando es lo siguiente, que estos hombres se distinguían por ser personas comunes y corrientes. No había nada especial en ellos. No nacieron en un lugar especial, no venían de la capital de Palestina, Jerusalén. Venían de aldeas, no eran nobles, no eran personas educadas en el sentido de tener educación de escuela. No eran líderes religiosos de Israel, como hemos estado viendo. El Señor, sin embargo, los escogió como apóstoles. Y si hay algo que los distinguía, era lo siguiente: pertenecían al nivel más común y elemental de la sociedad judía. Eso los distinguía. Pablo dice allá en 1 Corintios 1:28, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y gracias a Dios que esta es la manera que Él siempre lleva a cabo su obra en esta tierra, usando a vasos de barro, comunes y corrientes, como tú y yo. Y la razón es para que nadie se jacte o pueda atribuir ningún ministerio o ningún poder al hombre. El único que se lleva gloria en la Biblia es Dios, ningún ser humano. 1 Corintios 2:5, el apóstol Pablo nos recuerda esta verdad cuando dice: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los apóstoles, como el nombre lo indica, apostolos, en griego, del verbo apostoleo, que quiere decir enviar, eran enviados del Señor. La palabra apóstol es un término paralelo a la palabra hebrea shaliach. Un shaliach, aún en esa época, en la sociedad judía, era una persona que era enviada con autoridad y poder legal. Los apóstoles eran hombres enviados con la autoridad del Señor Jesucristo. Tenían su autoridad. Allá en el capítulo 13 de Juan, ya en el aposento alto, el Señor está dando sus últimas instrucciones a estos apóstoles y les recuerda en el versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 20: de cierto os digo,
El que recibe al que yo le enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ven lo que está diciendo el Señor Jesús? Los apóstoles son enviados por mí y cuando la gente recibe a ellos, me reciben a mí, porque me representan a mí, así como yo represento a aquel que me envió, al Padre Celestial. Esa era su autoridad. Por eso Juan también, el apóstol, comienza su primera epístola, que estamos estudiando los miércoles, con estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. El versículo 3 otra vez: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. ¿Quiénes son estos? Los que hemos visto, lo que hemos oído, los que hemos proclamado son los apóstoles. Justamente era la función de los apóstoles el representar al Señor Jesucristo. El punto de Juan y el punto de los demás apóstoles es que no se representaban a sí mismos, jamás, sino que eran los voceros oficiales del Señor Jesucristo, testigos del Señor Jesucristo. Los apóstoles tenían solo una misión y un mensaje en la tierra: predicar a Cristo. No había otro. En ningún momento los vemos hablando de sus experiencias religiosas, o sus visiones, o sus interpretaciones personales de la religión, sino a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado para la remisión de pecados. En Hechos 4, versículo 10, este es Pedro el que habla. Uno de sus apóstoles nos dice: sabed todos vosotros, y está hablando a los judíos de Jerusalén, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, está hablando de Jesucristo, el crucificado y el resucitado, es Jesucristo a quien Pedro predicaba. Lean el capítulo 2, en ese precioso sermón, al cabo del cual 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Justamente Pedro hace hincapié una y otra vez en el hecho de que Cristo fue crucificado por ellos bajo el destino y predestinación y plan y propósito soberano de Dios, pero fue resucitado de los muertos. Cristo crucificado, Cristo resucitado. No hay cristianismo sin un Cristo muerto, crucificado en la cruz, y un Cristo resucitado. Es ridículo hablar de ser cristiano si uno no entiende la verdad fundamental de un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Es totalmente, absolutamente básico. Ustedes recuerdan a Pablo, el número 13 tal vez de los apóstoles, allá en Hechos 17, cuando Pablo está hablando a los atenienses, a los griegos, y les dice: también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Se acuerdan que los griegos tenían interés en escuchar a nuevos filósofos? Gente que les hiciera cosquillitas en su cerebro. Y claro, pensaban en Pablo como uno de los tantos palabreros que venía a hablar. Y otros decían: parece ser un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? Noten lo que dice: porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Claro, eso es extraño para la gente, qué ridículo, qué absurdo. Jesús y la resurrección. No hay remisión de pecados sin muerte. Y el único que podía redimirnos del pecado es justamente el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, encarnándose, haciéndose uno de nosotros, viviendo sin pecado y finalmente muriendo en la cruz del Calvario como nuestro sustituto y como sello de que esa misión y esa obra había sido lograda y cumplida perfectamente. Él fue resucitado de los muertos. Nos dice Pablo en Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado por causa de nuestra justificación. En 1 Tesalonicenses 2:13, este mismo apóstol Pablo expresa su gratitud a los tesalonicenses porque recibieron su ministerio por lo que era.
No su predicación personal, sino que la predicación del Evangelio. Ahí dice el versículo 3, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Es lo que dice Pablo. Yo soy el mensajero apostólico. El mensaje apostólico era nosotros, los testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para redimirnos a aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Esta era la tarea de los apóstoles. Sin duda una responsabilidad incomparable en la historia de la redención. Una tarea singular, como estamos viendo. Bueno, ¿quiénes fueron ellos? Leímos la lista una vez más. Ya hemos estudiado o hemos examinado la vida de 4 de ellos. El primer grupo entre los 12, había 3 grupos de 4. El primer grupo de estos 4 era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. 2 parejas de hermanos, todos ellos pescadores. No había nada especial en ellos, pescadores simples. Sin embargo, fueron escogidos por el Señor. Cada uno de ellos era un vaso de barro que el Señor a través del tiempo transformó, moldeó y los transformó, los hizo en una vasija para su uso y para su gloria. Gracias a Dios por eso. Hay esperanza en nosotros. Este grupo de 4 constituyó entonces el primer grupo de discípulos. Y hoy comenzamos a examinar el segundo grupo, que comienza con su líder. El líder de ese segundo grupo es Felipe, no Felipe de Burgos, no Felipe el Hermoso, sino Felipe, uno de los discípulos, que quiere decir literalmente, agárrense de la silla. ¿Saben lo que quiere decir Felipe? Amador de caballos. Eso es lo que quiere decir literalmente. Filipos era su nombre en griego. Sin duda tenía un nombre también judío, pero no lo conocemos por su nombre judío, lo conocemos por su nombre griego. Posiblemente sus padres eran helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Bueno, los judíos que habían adoptado la cultura, el lenguaje, las costumbres de los griegos. Y ustedes recuerdan que el griego koiné era la lengua franca de esa época. Hablaban griego. Nos dice allá Lucas, en Hechos 6:1, por ejemplo, el mismo autor de su evangelio, nos dice que los helenistas son algo particular. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Los judíos que no eran palestinos, los judíos que se habían criado en un ambiente griego, cuyas costumbres eran griegas, cuyo lenguaje era posiblemente griego, además del hebreo, aquellos que lo habían aprendido. En contraste a las viudas nativas que habían nacido allí en Palestina. Posiblemente entonces Felipe era un judío con extracción helenista. Este hombre era de Betsaida, sabemos eso por el relato bíblico. Era del mismo pueblo entonces de donde era Pedro y Andrés. Juan 1:44 nos dice eso, que Pedro y Andrés eran de Betsaida. Y por supuesto, siendo de esta misma aldea, que no era una aldea muy grande, se conocían antes de ser llamados como apóstoles. Y sin duda Felipe también conocía a Juan y Jacobo. Eran conocidos. Algunos piensan, y existen algunas evidencias bíblicas, que Felipe también fue pescador. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por ejemplo, allá, junto con Bartolomé y Tomás, allá en el capítulo 21 de Juan, cuando el apóstol Pedro, después de que, ¿se acuerdan?, traicionó al Señor, negó al Señor, se sentía deprimido, tal vez desanimado porque había fracasado en su ministerio, según él, y tal vez no iba a poder ser usado por el Señor. Ustedes recuerdan que dice allá en el capítulo 21, versículo 2, lo siguiente: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2
de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿saben qué? Me voy a pescar. Él quiso regresar a su profesión. Ya que no la hago como siervo ni ministro, me voy a pescar. Y noten que dice ahí el pasaje, ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. O sea, siempre siguieron el liderazgo de Pedro. Fueron, dice, y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Sabemos el resto del relato. Pero se cree que estos dos discípulos eran Andrés y Felipe. ¿Por qué? Porque cada vez que aparecen estos nombres que aquí se mencionan en este pasaje, junto con ellos aparecen justamente Andrés y Felipe. Felipe, sin duda, o muy posiblemente, era también pescador. ¿Qué sabemos de Felipe? Bueno, no sabemos muchísimo. Por ejemplo, Mateo no nos dice nada de él. Marcos no nos dice absolutamente nada de él. Lucas nos relata algunas cosas, pero el que realmente nos ayuda en cuanto a información sobre este Felipe es Juan. Entonces vamos a Juan capítulo 1 por unos instantes y vamos a dar lectura a los versículos 43 al 46. Dice ahí, Juan 1:43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Mantengan eso en su mente. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, lo vimos ya. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, del hijo de José. Y Natanael, tal vez sarcásticamente, dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. El Señor en este pasaje llama a Felipe a seguirle. El versículo 43 nos dice que el Señor encontró a Felipe. El versículo 45 nos dice que Felipe y Natanael encontraron a Cristo. Pregunta, ¿quién encontró a quién? Bueno, la verdad es que Jesús buscó y encontró a cada uno de sus discípulos. Esa es la verdad teológica. La selección de estos hombres no fue un accidente histórico, no fue una casualidad, no fue un resultado, como dice la gente, del destino, sino que Jesús escogió a los que Él quiso. ¿Se acuerdan? Marcos 3:14 nos dice eso. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sabemos eso, definitivamente. El llamado a ser apóstol fue resultado de la soberana elección de Dios. No hay accidente aquí. Pero desde el punto de vista de Felipe, él encontró al Mesías, de quien él, Felipe, había leído en el Antiguo Testamento, de quien había escuchado por medio de Juan el Bautista, etcétera. Este Felipe deseaba conocer a Cristo, le buscó, y desde el punto de vista de él, desde su perspectiva humana, él encontró a Jesús. Pero sabemos que el Señor es el que encuentra. La razón que Felipe vino a Jesús es porque Dios le trajo a los pies de su Hijo Jesucristo. Así como el Señor trajo a cada uno de nosotros a los pies del Señor Jesús. Saben que si usted es creyente, usted no es creyente porque así sucedió. No es casualidad. No es resultado del azar. Es parte del propósito soberano y divino de salvar a los que Él llama. Dice el Señor Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a los pies de Cristo, a menos que el Padre lo traiga. El versículo 65 de este mismo capítulo dice lo mismo. Que la razón de que ellos vinieron a Él es porque había sido concedido del Padre. Es interesante notar que Felipe fue el primero, sin embargo, que escuchó estas palabras, sígueme.
El primero de ellos. Vemos que Felipe siguió al Señor y lo hizo sin reservas. Felipe tuvo un muy buen comienzo. Su corazón ya era sensible al Espíritu de Dios. Les dije ya que él estaba leyendo acerca del Mesías, había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, estaba predispuesto su corazón. El Espíritu de Dios se había movido en su corazón y le había abierto el entendimiento. Y él sigue a Jesús, su fe es genuina. Pero como vamos a notar, su fe también era débil, lo cual también creo que debe traernos ánimo. No todos nos convertimos en gigantes de la fe cuando recibimos a Cristo Jesús. Hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de santificación, hay un proceso de madurez. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, pero ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No es que somos perfectos en nuestra fe desde el momento que recibimos a Cristo, gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? Hay esperanza. Y el que comenzó la buena obra en vosotros la continúa perfeccionando. Así que no se desanime, mi querido hermano o hermana. Felipe tuvo un buen comienzo, pero su fe era débil. Vamos al capítulo 6 de Juan, donde observamos a Felipe en este contexto, donde su personalidad comienza a revelarse, comienza a observarse. Este contexto ya lo vimos cuando hablamos de Andrés. Nos dice el versículo 5 del capítulo 6 de Juan: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía a él, dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? En primer lugar, noten que Jesús ve una gran multitud, que nos dice el versículo 10 que eran como 5,000 hombres. Podemos deducir que si eran 5,000 varones adultos, había tal vez 5,000 mujeres, tal vez menos, había jóvenes, adolescentes y había niños también. El punto es que había una gran multitud, mucha gente, miles de personas. Y noten que el Señor se dirige a Felipe con esta pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué la pregunta? ¿Y por qué a Felipe? ¿No les intriga esto? ¿Por qué a Felipe? Bueno, es obvio que el Señor conocía lo que Felipe estaba pensando y deseaba enseñarle a este Felipe una lección importante, ya que en el versículo 6 nos dice: pero decía esto para probarlo. Aparentemente el Señor Jesús tenía una lección muy especial para este hombre, Felipe. Sin duda para los 12, pero en particular para Felipe. Posiblemente Felipe era el organizador del grupo de discípulos. Tal vez era el administrador y organizador de actividades entre ellos. Felipe obviamente había notado la audiencia, su número, la necesidad tal vez imperiosa de que estos reciban alimentos. ¿Y cómo se iba a hacer? Felipe posiblemente ya estaba preocupado, por eso el Señor le hizo la pregunta. Y pesimistamente se estaba haciendo preguntas o debatiendo en su corazón: ¿cómo vamos a resolver este problema? Él ya había notado la multitud. Nadie parece estar preocupado. No creo que podamos salir muy bien de este lío. La panadería más cercana está por lo menos a muchos kilómetros de este lugar. Y esta gente está aquí, está hambrienta, sin duda, tienen sed, lo que sea. Felipe estaba preocupado. Y noten entonces que después de la pregunta: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a todos estos? Inmediatamente, sin pestañear, dice Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos reciba un pedazo. ¿Ven? Felipe ya estaba calculando, Felipe ya estaba pensando, Felipe ya estaba preocupándose en la situación. Posiblemente estaba un poquito indignado con el resto de ellos, porque él era el calculador. Tal vez Felipe se había olvidado de quién era el que le hizo la pregunta. En lugar de ver la situación como una ocasión para que el Señor demostrara su poder una vez más, Felipe está preocupado con la cantidad enorme de gente, la imposibilidad de alimentar a todos estos, etc.
Y alguien pensará, bueno, yo francamente, Henry, yo diría lo mismo, porque yo me preocuparía también. Bueno, el punto es que acuérdense que Felipe era uno de los 12. Felipe ya había sido expuesto a los milagros del Señor. Felipe ya conocía el poder del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ya había observado, según el relato de Juan, el milagro de transformación del agua en vino. Había presenciado esta conversión, había observado las múltiples sanidades realizadas por el Señor Jesús. Había visto la extracción de demonios de la vida de muchas personas. Y sin embargo, en esta ocasión, Felipe, aunque el Señor está allí presente, está preocupado por los detalles del almuerzo. Y por eso el Señor entonces se dirige a él, en particular. Está pensando Felipe, ¿cómo voy a encontrar solución a este problema? Pero ¿no nos sucede así a nosotros? ¿No nos sucede que el Señor se ha manifestado en nuestra vida tantas veces, ante tantas pruebas y crisis en nuestro peregrinaje como cristiano, y llegamos a un momento que Él quiere probarnos una vez más y otra prueba más se presenta en el camino y pensamos o reaccionamos con una mentalidad carnal, una mentalidad con falta de fe? No vemos la prueba como una oportunidad para que el Señor manifieste su poder. Y como Felipe nos preocupamos. Y nos deprimimos. Y nos decimos, ¿cómo voy a salir de esta ahora? Nos pasa. Y gracias a Dios que el Nuevo Testamento nos enseña que le sucedió a los discípulos, particularmente en este caso a Felipe, y esto nos ayuda a ver que el Señor tiene compasión, misericordia de ellos, de nosotros. Pero en contraste al estresado y preocupado Felipe, tenemos a Andrés en el mismo contexto, aquel Andrés que era simple, aquel Andrés que era el que siempre estaba detrás de Pedro, vivía bajo la personalidad, la sombra de su hermano mayor y líder, con su fe débil, diciendo, Señor, yo tampoco sé cómo vamos a salir de esta. Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 mojarritas, 2 peces. Tal vez tú puedas hacer algo con eso, no sé, pero aquí está el muchacho. ¿Qué pasa? Trae Andrés al muchacho y sabemos el resto de la historia. El Señor honró la fe, aunque débil, de Andrés. ¿Y qué lección para Felipe? ¿Se imaginan? El preocupado, el estresado, de repente ve el poder del Señor Jesús, una vez más. Bueno, Felipe era el contador, el que veía las cosas en términos de números, la persona pragmática, el que pensaba en métodos y medidas. Era el individuo mecánico y analítico en el grupo, tenía un entendimiento pobre tal vez de lo sobrenatural, su fe era débil. Y continuamos viendo a Felipe en el capítulo 12 ahora de Juan, en otro contexto, ya lo vimos en otra ocasión. El versículo 20 nos dice, Juan 12, 20, y había algunos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Estos gentiles dicen, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Qué interesante que Felipe no los llevó a Jesús, sino que los llevó a Andrés. Y ahora vamos a conjeturar al respecto, especular un poquito por qué. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Ahora tenemos acá un grupo de gentiles, prosélitos al judaísmo. Gentiles que habían creído en el Dios de Israel. Y por supuesto se habían identificado con Jehová y el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo. Y acá vemos que estos individuos iban en camino a celebrar la fiesta de las Pascuas. Aquella tremenda, el evento más sobresaliente en la nación de Israel, cuando en Egipto ¿se acuerdan? Los primogénitos fueron salvados milagrosamente y el Señor también los rescató cuando sobre el lintel de cada casa rociaron con sangre de un animal, de un cordero. Entonces estos gentiles prosélitos van a adorar a Jerusalén, van con el resto del pueblo, al Dios de Israel.
Habían oído acerca del Mesías, por supuesto, si eran devotos, habían oído acerca del Mesías. Quieren conocer a Jesús, quien definitivamente habían escuchado, ese era el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, quieren conocer a Jesús. El versículo 21 nos dice que vienen a Felipe, y exactamente por qué vienen a Felipe no lo sabemos. Lo que sí podemos especular que Felipe, como ya dijimos, era la persona que organizaba los arreglos, los eventos, administraba encuentros, los detalles de cada, tal vez, reunión con el Señor Jesús. Y Felipe era tal vez como le dije, el que pensaba en números, el que tenía el manual de operaciones para todo. Entonces abre su manualito ahí y ve ¿qué dice bajo la rúbrica Jesús y los gentiles? Y se confunde un poco porque estaba consciente Felipe que Jesús había hecho prioritario que el Evangelio se predicara primero ¿a quién? A los judíos. Y recuerda sin duda las palabras de Jesús allá en Mateo 10:5 cuando dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Felipe dice, blanco y negro, ahí está. En mi manual los gentiles de alguna manera están excluidos. Pero ¿era realmente esa enseñanza del Señor Jesús una prohibición absoluta de presentar el Evangelio a los gentiles? No. Cristo estaba hablando de una prioridad. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Sin duda. El Señor estaba hablando de una regla general de evangelizar a los judíos. Pero Felipe era el hombre de blanco y negro. 1, 2, 3. Analítico. A ver el manual, ¿qué es lo que dijo Jesús? Y llega a la conclusión que no está seguro, está indeciso. Por eso, tal vez, entonces lleva a estos gentiles a Andrés, porque sabía bien Felipe que de alguna manera Andresito era aquel que traía a la gente a Jesús. Y él no estaba totalmente convencido, lo lleva a Andrés. Mira, Andrés, hazme el favor, viejo, porque estoy medio confundido. El manual dice esto, pero vos sos el que siempre introducís la gente a Jesús. Entonces, nos dice acá que parece que tal vez después de una charla, ahora Felipe y Andrés fueron y se lo dijeron a Jesús. Tal vez se convenció Felipe. Y podemos dar por sentado que el Señor Jesús, ¿qué hizo con esos gentiles? Los recibió. Cristo vino a salvar a todos de sus pecados, pecadores, judíos y gentiles. Y al que a mí viene, dice el Señor Jesús, dijo, al que a mí viene, ¿qué? No lo echo afuera. Si ellos vienen a mí, yo no los echo fuera. Vine a salvarles también. Pero Felipe, siendo hombre de detalles, el hombre del protocolo, dejó tal vez la responsabilidad de traer a estos gentiles a Andrés. Yo creo que en su corazón Felipe sabía que esta gente tenía que conocer al Señor Jesús, pero dejó esa tarea de información particular a Andrés. Y hay gente, ¿no es cierto? Hay personas que conocemos. Nosotros, cada uno de nosotros conocemos a personas, aún cristianos, que siempre operan con un librito de reglas y a veces no muy flexibles. Tienen mucha dificultad en ser flexibles con esas reglas. Las circunstancias a veces demandan flexibilidad y hay momentos que estas personas, tal como Felipe, necesitan a alguien como Andrés para que les abra un poquito el panorama. Entonces, esta es la persona de Felipe, poco tal vez cerrado. Finalmente vemos a Felipe allá en Juan 14, en el aposento alto. Esta es la última mención del apóstol. Es la última cena del Señor. Esta es la noche antes de su crucifixión. La capacitación formal de estos 12 hombres había llegado a su fin. Judas lo iba a traicionar, el resto de ellos iban a ser dispersos y comenzarían su tarea de evangelismo. Y allá en el capítulo 14 de Juan, vemos que el Señor está confortando a sus discípulos. Es su última cena con ellos. Una ocasión tan significativa en la vida de cada uno. La despedida formal, después de casi 3 años de capacitación. Se están por graduar. Y leemos lo siguiente, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Ja! ¡Qué declaración! Pero aquí observamos a Felipe una vez más. Ya al cabo de sus 3 años de capacitación, todavía con sus problemas de falta de fe o de falta de discernimiento en este caso. Porque Felipe dice, le dijo Felipe en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo? Muéstranos al Padre y nos basta. Creo que hubo un silencio absoluto ahí. Un silencio por unos instantes, un silencio absoluto entre todos. Se miraron, sin duda, el uno al otro, a ver cómo reaccionaban ante esta pregunta. Y sin duda Felipe se está ahí como no había caído, no le había caído el 20, está pensando, bueno, ¿y qué dije, no? ¿Qué habré dicho? Estaba expresando su ignorancia, Felipe, pero qué interesante que estaba expresando tal vez el sentir de los demás también, porque dice, muéstranos al Padre y nos basta a nosotros, los 12. Qué comentario triste, ¿no? Uno esperaría que después de más de 2 años de capacitación, casi el 3er año, y de estar expuestos al ministerio, a la persona del Señor Jesús, Felipe hubiera tenido más discernimiento. Pero no, este Felipe, a quien el Señor responde, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es como que el Señor Jesús le estaba diciendo a este hombre, ¿dónde has estado estos 3 años, Felipe? ¿Es que todavía no conoces quién soy yo? ¿No te has dado cuenta todavía que la persona con quien hablas, el rostro al que tú miras, es Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. En otras palabras, Felipe, no hay diferencia entre el Padre y yo. Lo que yo digo, lo digo porque el Padre me lo dice. Las obras que yo hago son las obras que el Señor mi Padre me mueve a hacer. Dios Padre y yo, Felipe, somos uno en esencia. El Padre y yo somos uno. No hay diferencia, Felipe. ¿No te has dado cuenta, Felipe, que por casi 3 años has estado en la presencia de Dios mismo? Imagínense. El versículo 11 dice, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y ahí se dirige a todos. El Señor está diciendo, cree que el Padre y yo, uno, somos una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una esencia, un Dios, 3 personas. Declaración tremenda en este pasaje acerca de quién es Él. Y observan lo que está sucediendo aquí. Felipe había sido cegado por su mente de números, cuadros, métodos, medidas, por su materialismo y perspectiva de ver las cosas desde un punto de vista humano, había sido cegado a la misma presencia de Dios. Y eso es lo que ocurre a veces con una persona que quiere tener todos los detallitos completos, que quiere ver todo en medidas, que quiere ver todo en cuadritos.
Felipe era un hombre de fe limitada, de habilidades limitadas, pesimista, analítico, inseguro, lento para entender la perspectiva divina. Su vida se limitaba a juzgar situaciones por cantidades, números, dinero, etc. Y dificultades en solucionar esas situaciones. Ahora, si tú y yo estuviéramos encargados del comité de búsqueda, de personal, de aquellos que iban a servir al Señor Jesucristo, sin duda, cuando entrevistamos a este Felipe, o si lo hubiéramos entrevistado y hubiéramos considerado su potencial como apóstol, hubiéramos dicho, ¿sabe qué? Otro currículo vitae a la basura. Este no la hace. Este es un fracaso. Hubiéramos reaccionado de esa manera. Pero otra vez, quiero que recordemos que este es el tipo de persona que el Señor Jesús escoge y llama para servirle. No un individuo que llena los requisitos, virtudes, talentos, ni habilidades que, humanamente hablando, uno escogería para una tarea incomparable. Pero Dios utiliza a vasijas de barro. Felipe era una de estas vasijas. Y gracias a Dios que Felipe maduró. ¿Cómo terminó Felipe? Bueno, tenemos que ir a la tradición cristiana, la historia, para saber algo de esto. La tradición nos relata que Felipe fue grandemente usado en la extensión del Evangelio en esa época de la primera iglesia. Fue uno de los primeros apóstoles que sufrió el martirio. Murió 8 años después de Santiago. Fue apedreado, se nos cuenta, allí en Heliópolis, en Asia Menor, y fue martirizado de esta manera. Murió murió como Juan, como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Felipe una y otra vez demuestra que Dios ha escogido, otra vez usando las palabras de Pablo, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzarlo a lo fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Y saben qué? Gracias a Dios por eso. Porque si no fuera así, ninguno de nosotros calificaríamos. ¿No es cierto? ¿No les trae aliento esto? A mí me trae mucho aliento estudiar personas de carne y hueso como los apóstoles. Porque me veo en cada uno de ellos. No en sus virtudes, me veo en sus debilidades. Pero gracias a Dios, otra vez repito, ese pasaje que me hace tanto bien recordar, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta lección en la vida de este hombre de Dios, Felipe. Un hombre con obvias debilidades y falta de virtud, débil fe, y sin embargo que tú escogiste, Señor, para ser uno de tus apóstoles. Gracias por esta lección, gracias por la obra que hiciste en este hombre. Gracias, Señor, porque esto nos conforta, nos da ánimo, nos ayuda a perseverar. Y pedimos, Señor, que así como tú hiciste esta obra con Felipe, continúes trabajando en cada uno de nosotros. Oh, Señor, tal vez no seremos apóstoles, pero queremos ser fieles siervos del Señor Jesús. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice tu palabra en cada corazón. Edifica a tu pueblo y llama a salvación a alguien que aún no te conozca. Por Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos
a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.